El día de hoy vamos a iniciar con el módulo 3, que corresponde al álgebra matricial, en donde vamos a ver la introducción a lo que son las matrices. Vamos a explicar algunos conceptos muy sencillos, pero que sí va a ser necesario que los tengas o que los conozcas para poder iniciar con la unidad. El primer concepto corresponde a lo que es una matriz. Una matriz me dice que es un conjunto ordenado de filas y columnas. Para identificar una matriz, por lo regular se ocupan letras mayúsculas, por ejemplo, A, B, C, D, etc. Y para representarlas se ocupan paréntesis o corchetes. En este caso disponemos de dos matrices. Ambas son nombradas con el identificador A, es decir, su nombre es A, y están representadas la matriz izquierda con corchetes y la matriz derecha con paréntesis. De manera general, ¿qué va a ser una matriz? Prácticamente va a ser una tabla, una cajita que me va a permitir almacenar algo. ¿Qué voy a almacenar? En este caso me va a permitir almacenar números. Hay que tener en cuenta que una matriz, y todas las matrices van a estar compuestas por estos dos elementos principales, las filas y las columnas. Aquí ten en consideración, las filas van de manera horizontal y las columnas de manera vertical. Aunque suene muy sencillo, hay ocasiones que se llegan a confundir o podemos llegarnos a confundir, se puede llegar a confundir, y pues eso cambia directamente en las operaciones que vamos a ver en cuanto a las matrices. Recuerda, filas de manera horizontal, columnas de manera vertical. En esta lámina tenemos aspectos importantes respecto a las matrices. Mencionamos que una matriz es una tabla, una cajita que me va a permitir almacenar. ¿Qué me va a permitir almacenar? Elementos. Para este caso de esta matriz. Cada número que yo tengo aquí en la matriz lo vamos a nombrar elemento. El 1 es un elemento, 5 elemento, el 9 es un elemento. Y así con todos los números que la conforman. Para poder nombrar una matriz, ocupo el identificador A. Pero una matriz también tiene un tamaño o una dimensión. Es por eso que debemos de conocer cuáles son las filas y cuáles son las columnas. En este caso, la matriz A, que es lo que tenemos en esta parte, me dice que es una matriz de tamaño 4×4. Para poder nombrar el tamaño de una matriz, siempre tengo que iniciar por las filas. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 filas, que corresponde a este 4. Y para el tamaño voy a ocupar el signo por, continuado por el número de columnas. En este caso 1, 2, 3, 4 columnas. Por lo tanto, tengo una matriz de tamaño 4×4. 4 filas y 4 columnas. Me dice, para definir el tamaño de una matriz, siempre empezaremos contando las filas y después contamos las columnas. Esta es la manera en cómo definimos el tamaño. Es necesario que yo también aprenda a identificar los elementos de una matriz. ¿Qué quedamos que eran los elementos? En este caso, los números que los conforman. Aquí es algo como identificar coordenadas, que tal vez es algo que ya hayas visto en otras materias. Del lado izquierdo me dice que tengo que identificar los elementos de la matriz A en la posición 3,3, 1,3, 4,3 y 2,3. La primera columna va a corresponder a las filas y la segunda a las columnas. En este caso, me dice la matriz A, fila 3, 1, 2, 3, columna 3, 1, 2, 3. El elemento en la posición 3,3 corresponde al 5, que es la primera opción que tenemos. La segunda identificación, fila 1, en este caso fila 1, columna 3, 1, 2, 3, el elemento es el 3. Fila 4, columna 3, 1, 2, 3, no tengo 4 filas, sí 3 columnas. En el caso de que tuviera una cuarta fila, se posicionaría aquí. Pero en este caso, el elemento no existe. Y por último, A en la posición 2,3. Fila 2, 1, 2, columna 3.
El elemento es el 7. Sí es importante que identifiques los elementos que están conformados para la matriz, porque lo vamos a ocupar en temas que vamos a ver más adelante. Tenemos diferentes tipos de matrices. El tipo que vimos es la cajita, un cuadrito de números, pero también tenemos vectores. En este caso, el vector va a ser también como si fuera una matriz, pero en este caso, el primer tipo de vector es el vector fila. Como su nombre lo dice, está conformado por una sola fila. Puede tener n cantidad de elementos, en este caso tenemos 6, pero puede tener 10, 100, 5, 2, todo depende de los datos que nos muestren. Aquí tenemos el ejemplo de un vector fila. Siempre va a ser 1 por la cantidad de columnas que tenemos. En este caso una fila por 3 columnas. El siguiente, el vector columna, es opuesto al vector fila. Va a estar compuesto por una sola columna, pero puede tener n número de filas. En este caso el tamaño es 3,1. 3 filas por una columna. Recuerda que para definir el tamaño de la matriz, y en este caso de los vectores, siempre vamos a iniciar por las filas. El siguiente tipo, matriz cuadrada, es la matriz que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Es decir, para definir el tamaño, siempre voy a tener, por ejemplo, 3×3, 4×4, 5×5. A este tipo de matrices las vamos a nombrar matrices cuadradas. El siguiente paso, transformar un sistema de ecuaciones lineales a matrices. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones que es como los ejemplos que hemos visto y los ejercicios que ustedes han resuelto. Tenemos, en este caso, X, Y, Z y los términos independientes. Para poder transformarlos a una matriz, únicamente tengo que obtener los coeficientes de cada columna, tanto de X como de Y, Z y los términos independientes, y transformarlos a una matriz, a una tablita. Y me queda de la siguiente manera. Recuerda que cuando tenemos solas las incógnitas, ya sea por ejemplo en X o en Z, tenemos que el valor es de 1, no es 0 como en ocasiones se presenta o puede llegar a causar confusión. Es de 1. Por lo tanto, quitando digamos los números, apartando los números de las letras, me queda de esta manera. La nombramos la matriz M, pero en realidad, si no te especifica algo o algún nombre, tú puedes definirla con el identificador que tú quieras. Operaciones con matrices. La más sencilla es la suma. ¿Qué tenemos que hacer para la suma? Debo de tener en consideración dos puntos importantes. Para la suma, solo deben de ser matrices cuadradas o matrices con el mismo tamaño. Es decir, si yo tengo una matriz de tamaño 3 filas con 2 columnas y una matriz de tamaño 4 filas con 3 columnas, no lo voy a poder realizar porque la suma de las matrices va elemento con elemento. En este caso, tenemos dos matrices, la matriz A y la matriz B. Ambas son matrices cuadradas de tamaño 3×3, 1, 2, 3 filas con 1, 2, 3 columnas. Lo mismo para la matriz B. ¿Cómo hago la suma? Debo de ir elemento con elemento, es decir, 1 más 1, 3 más 0, 2 más 5, 1 más 7, 0 más 5, 0 más 0, 1 más 2, 2 más 1 y 2 más 1. Aquí voy, de la parte de abajo, agregué paso por paso cómo debes de realizar la suma. Al final, una vez que ya tengas la suma de los elementos, voy a obtener una nueva tabla, una nueva matriz, a la cual vamos a nombrar matriz resultante. La matriz resultante va a ser la nueva matriz que se va a generar de las operaciones que tú hayas hecho.
La siguiente operación es el producto por un escalar. La cantidad escalar va a ser este número 2 y el producto va a ser la multiplicación por cada uno de los términos, es decir, 2 por 1, 2 por 8, 2 por menos 3, 2 por 4, 2 por menos 2 y 2 por 6. Mi vector resultante o mi producto resultante sería este que tenemos del lado derecho. Y para la multiplicación de matrices, son las 3 operaciones que vamos a estar viendo. Esta tiene un poco más de complejidad, es muy sencilla, pero en cuanto al razonamiento, a la forma en cómo entenderla, sí hay que poner atención. Así como para la suma tenemos una regla, para la multiplicación también tenemos que aplicarla. Y hay que tener en cuenta lo que nos dice. Para poder realizar la multiplicación de dos matrices, se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Esta es la regla. El número de columnas de la matriz izquierda debe de ser igual al número de filas de la matriz derecha. Las matrices cuadradas siempre las voy a poder multiplicar. Pero aquí para el ejemplo que tenemos la matriz A y tenemos la matriz B. La matriz A es de tamaño 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Y la matriz B es tamaño 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. En este caso, de acuerdo a lo que me dice la regla, la matriz izquierda va a ser la matriz A. Identifico el número de columnas, 1, 2, 3 columnas. Y la matriz B tiene 2 columnas, pero lo que me importan son las filas. 1, 2, 3 filas. Por lo tanto, tengo 3 columnas y 3 filas. Sí puedo realizar la multiplicación. Para el siguiente ejemplo, M es la matriz izquierda y X la matriz derecha. 1, 2, 3, 4 columnas, que es lo que me interesa de la izquierda. Y 1, 2, 3, 4, 5 filas de la matriz derecha. El tamaño no es el mismo, por lo tanto, no puedo multiplicar las matrices. Siempre ten en consideración esta regla. Tenemos diferentes tipos de matrices que vamos a ver más adelante. Uno de ellos es la matriz transpuesta, que vamos a realizar operaciones. La matriz 0, matriz unitaria. La matriz triangular, pero estas las vamos a ver más adelante. Nos quedamos hasta la multiplicación de matrices. Te voy a compartir unos videos en donde tenemos ejemplos de cómo realizar la suma y cómo realizar la multiplicación.